Los supermercados, en términos completos, ¿no? Entraron a Yucatán por ahí de los años 60. El famoso Minimax, que era una franquicia de origen cubano, luego pasó a México. Desde luego, en los 60 ya no había en Cuba Minimax. Cuando el giro que dio el castrismo al comunismo, a pesar de que todas las declaraciones de Fidel Castro diciendo yo no soy comunista y luchamos porque haya democracia en Cuba, con elecciones y diferentes partidos, puras mentiras. Digamos que dos parientes eran concuños, fueron los introductores primigenios, fueron Mario Casares G. Cantón y don Juan Millet Cámara, que eran socios. Sí. También estaba Roger Roche y estaba el hermano Raúl de Mario. Pero el personaje que llegó a conocer perfectamente bien el mercado y el negocio fue don Juan Millet Cámara. La gente se olvida un poco. Él provenía de una familia de abarroteros. Su abuelo, don Juan Millet Heredia, si no me equivoco, y su papá, don Juan Millet Rendón, fueron abarroteros, esas grandes tiendas que vendían al mayoreo. Iba la gente y compraba, ellos no repartían exactamente. Ya después, Rapaza, Don Sousa y Coma y otros, Aguayo, esa gran firma nacional, creo que ya desaparecida, también eran los distribuidores. Punto a punto. Cuando existían 2 tiendas por manzana, al menos en una manzana había 2 tiendas. Bueno, él fue el gran conocedor, el gran experto en todas las líneas, perecederos, no perecederos, cómo presentarlos, qué poner en las esquinas, toda esa ciencia que se ha ido desarrollando en torno a los supermercados, a los pisos de venta. Cuando esto cambia el asunto en Comesa y se vende, creo, o algo así, don Juan empieza a trabajar en Supermás, es pionero de Supermás, pero no exactamente pionero, pero lo invitan a trabajar ahí. El director era Juan José Abrana Chacha y trabaja en Comesa, como lo que era, como un gran experto en el negocio de los supermercados. Repito, en toda esa ciencia, que ya estaba bastante desarrollada en los Estados Unidos y que se importaba. Don Juan, también, él venía de una familia de cordelerios, trabajó en la cordelería Falmil de su papá y de don Pino Faller. Es curioso. La familia Millet no era una familia de hacendados. Don Juan era don Juan Millet Cámara. Por Cámara sí era una familia de hacendados, una familia muy antigua. Don Juan de la Cámara, el primero, llegó con Montejo, es la familia más antigua de Yucatán. Inclusive una de las casas, las 2 casas de Montejo, una era de su abuelo, me parece, de su abuelo Camilo, si no estoy mal, y otra de un tío, un hermano de don Camilo. Entonces, pero por Millet no. Eran comerciantes, cafeteros, abarroteros, pero se meten a la cordería con un tremendo éxito, asociándose don Juan Millet Rendón con don Pino Faller, don Francisco Faller, y hacen una cordelería muy grande, muy buena, produce mucho dinero. Ahí trabaja desde muy joven don Juan Millet Cámara, y luego pasa al negocio de los supermercados, con un considerable éxito, desde luego, ¿no? Era la novedad. Y luego, cuando se hace la competencia, entran otras cadenas, se hace en San Francisco y otras, se hace Supermás, pasa, lo invitan a colaborar,
Era una época en que había una guerra de precios tremenda, en que el consumidor salía beneficiado. Entonces había que cuidar los detalles más mínimos del negocio, porque eso podría implicar la quiebra. Los márgenes eran... Hasta que se pusieron de acuerdo las dos cadenas, subieron los precios y lo único que hicieron también es incentivar a que entraran las cadenas nacionales, porque mientras había esta guerra y los precios eran bajos, las cadenas nacionales nunca se interesaron en venir. Es apasionante el negocio de los supermercados y su evolución en el tiempo. Los únicos que han prevalecido, hay que decirlo, son los Abraham, una gesta interesantísima y bastante brillante, ¿no? Han prevalecido con Super Aquí y han prevalecido con otras fórmulas, porque todos los demás se fueron, absolutamente. Ya los Casares y Anés ya se habían ido y después se fue Supermás quebrado prácticamente, ¿no? Que tienen que vender. Ya se había salido Don Juan. Es un personaje muy, muy interesante en la historia de la venta, el menudeo en Yucatán. También debo pensar que es el introductor de las primeras reglas de esos pisos de venta, poner la carne al final, etcétera, etcétera. Es el primero que estudia, quizá con Mario Casares, y después él profundiza más toda esa técnica de la distribución del piso, de qué ofertar, cómo ofertar, dónde poner las ofertas, de qué tamaño hacer los carritos, los anaqueles, todo eso es casi científico. Y yo creo que esas cosas van cambiando con el tiempo y las modas. Pero el gran introductor, el gran experto, el gran conocedor de todo lo relativo a los supermercados, y en ese sentido a la venta también de abarrotes, ¿no? Aunque no estuvo en la venta de abarrotes al mayoreo, pues él sabía que se vendía, que se compraba. Por ejemplo, si era preferible bajar el precio o dar más cantidad en las latas, ¿no? Que tendría más éxito. En fin, son un conjunto de reglas que prevalecieron. Algunas de esas me imagino que siguen prevaleciendo. Tamaño de los estacionamientos, el tamaño de los pisos, ya variado, ya los pisos de 2,000, 3,000, bueno, en tiendas de conveniencia. Cómo se corta la carne para que se aproveche más. Hay un conjunto de reglas y el gran conocedor, el gran experto, el introductor de todas esas reglas a Yucatán fue don Juan Millet Cámara, muy distinguido por ambas familias y por él mismo. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mira, diga lo que le parezca. Pero vea la próxima, a lo mejor se le gusta.